X4. It's getting dark for the comfort of the aliens. The figure who is just barely visible in the left foreground is the telepath, and behind the camera is a ready seating area for observers. Although in this case, I believe the only other person present was a military aide. The alien is seated behind a glass partition in a biocontainment area, which is maintained at Biosafety Level 2, the lowest designation. That's primarily for the protection of the aliens, not us. The theory is that if they were going to infect us with an alien bug, it would have happened 50 years ago. In fact, all the indications are the aliens. Let me help you revive. Let me guide you to revive the light. Let me guide you to revive the light. 'Cause there ain't no way. Feel like taking over. 'Cause there ain't no way. No way. Felt to the pressure of the outside. Come to me. Let me help you. 'Cause I just can't stay here. Stagnant under pressure. Let me guide you. 'Cause there ain't no way. To the pressure of the outside. Feel like taking over. Let me help. 'Cause there ain't no way. Let me guide you to revive. No way. Felt to the pressure of the outside. Come to me. Let me help you revive the light. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde cualquier lado del planeta que se encuentren. Bienvenidos a Visión Remota Televisión. Y nada más, espero que todos nuestros vídeos, sobre todo los últimos vídeos, sean de vuestro agrado. Como parece ser que el interés les atrae del tema de los extraterrestres, pues vamos a continuar con una serie de documentos o documentales que están basados en, teóricamente, entre comillas, entrevistas que se han logrado, ¿no? Hicimos el primero y ahora vamos con el segundo, que también es un tema muy interesante porque concentra el caso Roswell, ¿no? El caso Roswell, donde se cayó ese platillo en Estados Unidos y al parecer hubo varios pilotos que venían con la nave que al parecer resultaron muertos, pero uno al parecer pues estaba vivo, sobrevivió, ¿no? Y sobrevivió al parecer durante bastante tiempo, aproximadamente, según se dice, sobre un año aproximadamente, ¿no? Y tratando de indagar y averiguar, claro, quién era este ser que hacía aquí todas estas cosas. Imagino pues todas estas cosas que le pueden intentar preguntar, ¿no? Y efectivamente les dio resultado, aunque no todo el resultado que pretendían, por supuesto, porque, claro, el ejército tenía sus preguntas muy concretas sobre cosas que a lo mejor eran delicadas para el propio ET, ¿no? Entonces intentaron hacer formularios para que la enfermera Matilda le fuera preguntando, aunque él no reaccionaba a esas preguntas, ¿no? Lo que sí es cierto que a partir de eso, de varias interacciones, en varias entrevistas, fue tomando relevancia, él fue cogiendo empatía, digamos, con Matilda y Matilda con él, ¿no? Porque fue una cosa comunicativa donde los dos seres se interrelacionaron, ¿no? Información. La comunicación siempre era a través de telepatía, de pensamientos, ¿no? O sea,
Y finalmente este ser sí les dio información, sí les dio una información, pero de la forma que él consideró, no atendiendo a las exigencias del ejército, ni mucho menos. No se consideró en ningún momento que estuviera en un verdadero peligro, porque no veía a los humanos realmente como un peligro real. No, no. De hecho, no estaba preocupado porque, en principio, en todas las transcripciones, luego lo veremos, lo que él decía es que su cuerpo no era un cuerpo biológico ni mecánico, es un cuerpo con fibras fotoeléctricas o de tipo eléctrico, y que realmente él estaba en su planeta, y que lo que estaba utilizando, digamos que le tenía la conciencia en ese cuerpo biológico, que no era más que un robot, que no es biológico, o sea, que no era biológico, que era otra cosa, ¿no? Y entonces no le preocupaba en exceso el asunto, ¿no? Y a partir de ese momento pues ya surgen muchas cosas que lo haremos a través de esta entrevista que hemos intentado reproducir, tratando de imaginarnos, ¿no?, por algún momento, dentro de lo que puede ser esta ficción o este sueño o esta realidad, que quizás sea más real que otra cosa, y tratar de ponernos en esa situación para que veamos esas escenas como podrían haber sido. Es muy interesante porque nos da un montón de sorpresas, nos dice que tiene una pertenencia a su civilización, que se llama el dominio, y lo que se dedican es a dominar planetas, ¿no? Pero con todo eso también nos ofrece un poco las bondades de su dominio, y también nos destaca las maldades del imperio, que es el cual nos ha dominado a nosotros y nos habla de él, ¿no? Entonces es muy interesante todo esto, ¿no? Que al fin y al cabo, en estas entrevistas de un extraterrestre, de una índole, de una raza y otro, y de cierto modo todos tienden a vender su imagen, ¿no?, a dar su explicación, y que ellos no son los malos, ¿no?, que los malos son los otros, y estas cosas, ¿no? Pero bueno, está muy bien de todas formas ser analítico en ese sentido y escuchar lo que dice, porque hay mensajes que sí que tienen una sintonía que nos resuena, ¿no? Hay unas verdades ahí que no se pueden negar, ¿no? Que por simple razonamiento, sin ser un devoto de estas creencias ni nada de eso, simplemente por razonamiento lógico, son muy coincidentes, lo cual puede ser bueno o incluso sospechoso, pero de cualquier forma nos limitamos a transcribir esto, ¿no? Lo que sí indica Matilda, como ella lo vivió, ¿no?, como ella sí lo vivió en experiencia, porque es una experiencia, porque esa comunicación es una comunicación mental, pero es en todo sí mismo. Ella también estaba presionada por el ejército, ella estaba presionada por la situación, luego lo que pasó con el ET también, ella estaba motivada, estaba implicada, ¿no? Con lo cual también ofrece su perspectiva más humana sobre esta situación, ¿no? Y creo que todo es importante. Luego está el aspecto de esa empatía de este extraterrestre, que le muestra directamente a ella, y lo cual pues hace un par de cosas que son llamativas, ¿no? Y que son muy coincidentes con los pensamientos de hoy en día, ¿no?, en el siglo que vivimos, ¿no? Pues dice que somos, en realidad somos seres espirituales, que en cierto modo que somos seres espirituales inmortales, ¿no?, y que estamos viviendo una experiencia física, y que hemos sido pues borrados, no, nuestra memoria ha sido borrada, y que no somos conscientes de ello, ¿no? Bueno, hay muchos, lo aplican en un contexto determinado, va dándole sentido al asunto, con lo cual tiene cierto sentido, ¿no? Y bueno, no quiero descubrir todo lo que viene por ahí, ¿no? Pero creo que ha sido un relato interesante para tener en cuenta simplemente, ¿no? Lógicamente no podemos probar nada, pero como siempre, nunca se puede probar nada, ¿no?
es lo mismo de siempre, ¿no? Hay quien cree o no cree. Yo los he visto, yo no lo puedo probar, pero yo los he visto. O sea, entonces, mi lucha en este sentido es buscando la verdad, por supuesto, y buscando las pruebas, porque yo busco las pruebas, que quede claro, ¿no? De hecho, pues no puedo demostrar lo que no puedo probar, ¿no? Pero creo que hoy en día tenemos capacidad para entender muchas cosas de por qué no se pueden mostrar las pruebas o por qué ocurre que esas pruebas desaparecen o por qué somos incapaces de verlos, ¿no? Eso tiene muchas explicaciones en este sentido. Así que, bueno, después de ponerles en el contexto, espero que disfruten con este relato y nada más. No se olviden de dar me gusta, denle me gusta porque necesitamos esos me gusta para que el algoritmo de YouTube nos dé más visualizaciones y eso pues haga crecer al canal, que es de lo que se trata, ¿no? Para que podamos seguir construyendo todo este tipo de información si les gusta, ¿no? Que es bastante complejo. Es bastante complejo porque es muy difícil de encontrar, con cierta veracidad, ¿no? Organizado de una manera coherente. Y luego después, pues como verán ustedes, el trabajo de las imágenes, de los diálogos, todas estas cosas es un trabajo enorme de edición, ¿no? Pero consideramos que es importante para poner en el contexto, ¿no? Las cosas, para sentir esa sensación de ese hecho, ¿no? De ese evento, ¿no? Si ha ocurrido o no ha ocurrido, eso lo dejamos a su criterio, ¿no? Para nosotros sí que ha ocurrido, pero entendemos que al no poder probarlo, pues usted puede pensar que esto no es cierto. Y nosotros también tenemos nuestras dudas con la veracidad, a pesar de que nosotros queramos en esto. Así que sin más, nada más, espero que disfruten de este pequeño documento y nada más. Vamos allá. Uno debe ser capaz y estar dispuesto a usar la fuerza, templado con la inteligencia, para evitar daños a los inocentes. Sin embargo, la comprensión extraordinaria y la autodisciplina y el valor son necesarios para prevenir eficazmente la brutalidad sin dejarse dominar por la malicia que motivó la brutalidad. Solo un gobierno demoníaco y egoísta emplearía una lógica o ciencia para concebir una solución definitiva para algún problema, que consista en asesinar y borrar permanentemente la memoria de cada artista, genio, gerente, calificado o inventor y arrojarlos a una cárcel planetaria junto a los opositores políticos, asesinos, ladrones, pervertidos y los seres con discapacidad de una galaxia entera. Una vez que los seres expulsados del viejo imperio llegaron a la Tierra, se les dio amnesia y fueron inducidos sinópticamente a pesar de que algo diferente les había sucedido. El siguiente paso fue implantar a los seres en cuerpos biológicos en la Tierra. Estos cuerpos conformaron la población humana de las falsas civilizaciones, que fueron diseñadas e instaladas en la mente de los seres para que no se parezcan en nada al viejo imperio. Todos los seres de la India, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma y Europa medieval fueron guiados a tomar y a construir los elementos culturales de estas sociedades, basados en patrones estándar desarrollados por enseres de muchas civilizaciones anteriores, similares sobre planetas clase 7, orbitando en soles tipo 12 grados, que han existido por miles de millones de años en todo el universo. En los primeros tiempos, los seres enviados a la prisión Tierra vivieron en la India.
Gradualmente se esparcieron a Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica, Acaya, Grecia, Roma y la Europa medieval, y el Nuevo Mundo. Eran hipnóticamente comandados para seguir un modelo de civilización dada por los operadores de la prisión del viejo imperio. Este es un mecanismo eficaz para disimular en el tiempo real la ubicación de los seres encarcelados en la Tierra. Las lenguas, costumbres y cultura de cada falsa civilización tienen por objeto reforzar la amnesia, porque estos no se recuerdan al ser en la Tierra los planetas originales del viejo imperio fueron desde los que fueron reportados. Desde los más tempranos comienzos, estas civilizaciones tendieron a repetirse a sí mismas una y otra vez, porque los seres que las crearon se familiarizaron con ciertos patrones y estilos, por lo que se quedaron con ellos. Es mucho trabajo inventar toda una civilización con su cultura, arquitectura, idioma, costumbres, las matemáticas, los valores morales, y sucesivamente. Es mucho más fácil reproducir una copia basada en un patrón conocido exitoso. Un planeta clase 7 orbitando en un sol tipo 12 grados es la denominación dada a un planeta habitado por formas de vida basadas en carbono y oxígeno. La clase del planeta tiene que ver con el tamaño, la intensidad de la radiación de la estrella, la distancia de la órbita del planeta desde la estrella y el tamaño, densidad, gravedad y composición química del planeta. Del mismo modo, la flora y la fauna son designadas e identificadas de acuerdo con el tipo de estrella y la clase de planeta que habitan. En promedio, el porcentaje de planetas en el universo físico con una atmósfera respirable es relativamente pequeño. La mayoría de los planetas no tienen una atmósfera en la que las formas de vida se alimenten, como en la Tierra, donde la composición química de la atmósfera proporciona nutrición a las plantas y otros organismos que a su vez mantienen otras formas de vida. Cuando la fuerza del dominio trajo los himnos védicos a la región del Himalaya hace 8200 años, algunas sociedades humanas ya existían. El pueblo ario invadió y conquistó la India, llevando los himnos védicos a la zona. Los Vedas fueron aprendidos por ellos, memorizados y transmitidos verbalmente por 7000 años, antes de ser volcados en su forma escrita. Durante este lapso de tiempo, uno de los oficiales de la fuerza expedicionaria del dominio se encarnó en la Tierra como Vishnu. Él es descrito muchas veces en el Rig Veda. Él sigue siendo considerado como un dios por los hindúes. Vishnu luchó las guerras religiosas contra las fuerzas del viejo imperio. Es muy hábil y agresivo, es ser, así como un oficial muy eficaz que desde entonces ha sido reasignado a otras tareas en el dominio. Este episodio fue orquestado por un ataque y rebelión contra el panteón egipcio instalado por los administradores del viejo imperio. El conflicto tenía el objetivo de ayudar a la humanidad a liberarse de los elementos de la falsa civilización implantada que focalizaba la atención en muchos dioses y en un culto ritual supersticioso exigido por los sacerdotes que lo guiaban. Todo ello forma parte de la manipulación mental por parte del viejo imperio, para ocultar sus acciones criminales en contra de los seres de la Tierra. Una orden sacerdotal o guaridas de la prisión eran utilizados para ayudar a reforzar la idea de que un individuo es solo un cuerpo biológico y no es un ser inmortal y espiritual. El individuo no tiene identidad, los individuos no tienen vidas pasadas, el individuo no tiene poder, solo los dioses tienen el poder. Y los dioses son una invención de los sacerdotes que interceden entre los hombres
y los dioses que ellos sirven. Los hombres fueron esclavos de los dictados de los sacerdotes que amenazaban con el castigo espiritual eterno si los hombres no les obedecían. ¿Qué otra cosa podría esperarse en un planeta prisión donde todos los presos tienen amnesia y los mismos sacerdotes son los presos? La intervención de la fuerza del dominio en la Tierra no ha tenido un éxito total debido a la operación secreta de control mental del viejo imperio, que aún continúa funcionando. Una batalla fue librada entre las fuerzas del viejo imperio y el dominio mediante la conquista religiosa. Entre 1500 a.C. y el 1200 a.C., las fuerzas del dominio trataron de enseñar el concepto del individuo espiritual e inmortal a varios seres influyentes en la Tierra. Uno de estos casos dio lugar a trágicos malos entendidos, malas interpretaciones y de una aplicación errónea del concepto. La idea fue pervertida y aplicada en el sentido de que solo hay un es-ser, en lugar de la verdad de que todo el mundo es un es-ser. Obviamente, se trataba de una incomprensión grosera y una falta de voluntad absurda por asumir la responsabilidad por el propio poder. Los sacerdotes del viejo imperio lograron corromper el concepto de inmortalidad individual, imponiendo la idea de que hay un solo es-ser todopoderoso y que nadie más es, ni se le permite ser un es-ser. Obviamente, este es el trabajo de la operación de amnesia del viejo imperio. Es fácil enseñar esta noción alterada a seres que no quieren asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Los esclavos son tales seres tan pronto como uno elige adjudicarle la responsabilidad de la creación y de la existencia y de la responsabilidad personal por los propios pensamientos y acciones a los demás, uno se convierte en esclavo. Como resultado, el concepto de una sola deidad monoteísta surgió y fue promovido por muchos, autodenominados profetas. Como el líder de los esclavos judíos, Moisés, que creció en la casa del faraón Amenhotep III y su hijo Akenatón y su esposa Nefertiti, así como su hijo Tutankamón, el intento de enseñarle a ciertos seres de la tierra la verdad de que ellos mismos son es-seres, formó parte de un plan para derrocar la ficticia metafórica y antropomórfica panoplia de dioses creados por el misterioso culto del viejo imperio llamado los hermanos de la serpiente y conocido en Egipto como los sacerdotes de Amón. Eran una muy antigua sociedad secreta dentro del viejo imperio. El faraón Akenatón no era muy inteligente y estaba fuertemente influenciado por su ambición personal de autoglorificación. Él alteró el concepto del ser individual y espiritual e incorporó el concepto del dios Sol, Atón. Su miserable existencia terminó pronto. Fue asesinado por Maya y Parenefer, dos de los sacerdotes de Amón o Amén, que los cristianos siguen diciendo que representan los intereses de las fuerzas del viejo imperio. La idea del Dios único fue perpetuada por el líder hebreo Moisés, mientras se encontraba en Egipto. Él salió de Egipto con su pueblo adoptivo, los esclavos judíos. Mientras estaban cruzando el desierto, Moisés fue interceptado por un agente del viejo imperio. Cerca del monte Sinaí, Moisés fue inducido a creer en este agente que era el Dios único, a través de órdenes hipnóticas, así como por medio de trucos técnicos y estéticos utilizados comúnmente por el viejo imperio, para atrapar a esos seres. A partir de entonces, los esclavos judíos que confiaron en la palabra de Moisés, implícitamente han adorado a un solo Dios que ellos llaman Jehová.
El nombre de Jehová significa anónimo, ya que el ser que trabajó con Moisés no podía utilizar un nombre real ni algo que pudiera identificarlo, y develar el sistema carcelario encubierto por amnesia e hipnosis. Lo último que el sistema penitenciario encubierto por amnesia e hipnosis quisiera hacer es manifestarse abiertamente ante los seres de la tierra. Ellos consideran que esto restauraría las memorias de los prisioneros. Esta es la razón por la que todos los rastros de los encuentros físicos entre los operarios de civilizaciones del espacio y los seres humanos son cuidadosamente ocultos, disfrazados, encubiertos, negados o desviados. Este agente del viejo imperio contactó a Moisés en la cima de una montaña del desierto y le entregó los 10 mandamientos hipnóticos. Estos mandamientos están muy enérgicamente redactados y obligan a un ser en la sumisión absoluta a la voluntad del operador. Estos comandos hipnóticos siguen vigentes e influencian los patrones de pensamiento de millones de seres miles de años más tarde. Inicialmente, más tarde descubrimos que el llamado Jehová también escribió, programó y codificó el texto de la Torá, que cuando se lee literalmente en su forma codificada, ofrecerá mucha más falsa información a aquellos que la leen. En última instancia, los himnos védicos se convirtieron en la fuente de casi todas las religiones occidentales y fueron la fuente filosófica de las ideas comunes a Buda, Lao Tzu, Zoroastro y otros filósofos. Las influencias civilizadoras de estas filosofías eventualmente sustituyeron la idolatría brutal de las religiones del viejo imperio y fueron la verdadera génesis de bondad y compasión. Hace un rato me has preguntado por qué el dominio y otras civilizaciones del espacio no aterrizan en la Tierra o hacen conocer su presencia. Aterrizar en la Tierra. ¿Crees que estamos locos o queremos volvernos locos? Se necesita ser un ser muy valiente para bajar a través de la atmósfera de la Tierra y aterrizar, porque este es un planeta a presión, con una población psicótica muy descontrolada y ningún ser es totalmente inmune a los riesgos de quedar atrapados, como les ha pasado a los miembros de la Fuerza Expedicionaria del Dominio, que fueron capturados en el Himalaya hace 8.200 años. Nadie sabe lo que los seres en la Tierra podían hacer. No tenemos planes de inversión de recursos del dominio para tomar el control total de todo este espacio que rodea la zona en este momento. Esto ocurrirá en un futuro no muy lejano, unos 5.000 años de la Tierra, de acuerdo con el cronograma del dominio. En este momento no impedimos el transporte de otros sistemas planetarios o galaxias que siguen bajando seres dentro del área del campo de la fuerza de amnesia. Eventualmente esto va a cambiar. Además, la naturaleza del planeta Tierra es muy inestable. No es adecuada para el establecimiento de un hábitat permanente, ni para el desarrollo sostenible de cualquier civilización. Esta es parte de las razones por las cuales se está utilizando como un planeta a presión. Absolutamente nadie consideraría seriamente la posibilidad de vivir aquí por diversas razones simples y convincentes. Primero, las masas continentales terrestres están flotando en un mar de lava fundida que está bajo la superficie, lo que hace que éstas se agrieten, se desmoronen y estén continuamente trasladándose a la deriva. 2. Debido a la naturaleza líquida del núcleo del planeta, es en gran parte volcánico y está sometido a los terremotos y explosiones volcánicas. 3. Los polos magnéticos del planeta se desplazan radicalmente una vez cada 20.000 años aproximadamente,
Esto provoca un mayor o menor grado de devastación como consecuencia de los maremotos y los cambios climáticos. 4. La Tierra está muy distante del centro de la galaxia y de cualquier otra civilización galáctica. Este aislamiento la hace inadecuada para algún uso, excepto como una parada técnica o escala en un viaje intergaláctico. La Luna y los asteroides son mucho más adecuados para este fin debido a que no tienen una gravedad significativa. 5. La Tierra es un planeta de alta fuerza de gravedad con un pesado suelo metálico y con una atmósfera densa. Esto hace que sea peligroso para la navegación. El hecho de que esté en esta habitación como resultado de un accidente de vuelo, a pesar de la tecnología de mi nave y mi amplia experiencia como piloto, es prueba de estos hechos. 6. Hay aproximadamente 70.000 millones de planetas parecidos a la Tierra, Sol tipo 12, clase 7, solo en la Vía Láctea, por no mencionar las vastas extensiones del dominio y los territorios que tomaremos en el futuro. Es difícil estirar nuestros recursos para hacer algo más que un reconocimiento periódico de la Tierra, especialmente cuando no hay ventajas inmediatas para invertir los recursos aquí. 7. En la Tierra, la mayoría de los seres no son conscientes de que son seres o que hay espíritus de ningún tipo. Muchos otros seres son conscientes de ello, pero casi todos tienen una comprensión muy limitada de sí mismos como un ser. Una de las razones de esto es que los seres han estado en guerra el uno contra el otro desde el principio de los tiempos. El propósito de estas guerras ha sido siempre el establecer la dominación de un ser o grupo de seres sobre otro. Como es un ser, no puede ser asesinado. El objetivo ha sido atrapar e inmovilizar a los seres. Esto se han hecho con una variedad casi ilimitada de formas. El método más básico para capturar e inmovilizar a un ser es a través del uso de diversos tipos de trampas. Las trampas para seres se han realizado y puesto en marcha por muchas sociedades invasoras con las que se estableció el viejo imperio, a partir de hace unos 64 billones de años. Las trampas se han creado en el territorio de los seres atacados. Por lo general, crean una trampa con ondas electrónicas de belleza para atraer el interés y la atención de los seres. Cuando el ser se mueve hacia la fuente de la corriente estética con un bello edificio y una bella música, la trampa se activa, alimentada por la energía proyectada por el ser. Uno de los mecanismos de captura más comunes utiliza la energía de los pensamientos emitidos por el mismo ser. Cuando éste trata de atacar o defenderse de la trampa es activada y alimentada por la propia energía de pensamiento del ser. Cuanto más intensa sea la lucha y la resistencia del ser contra la trampa, es mayor la fuerza que atrae al ser hacia ella y lo mantiene capturado en la trampa. A lo largo de toda la historia de este universo físico, vastas extensiones del espacio han sido tomadas y colonizadas por sociedades de seres que invaden y se apoderan de las nuevas áreas del espacio de esta manera. En el pasado, estas invasiones siempre han compartido ciertos elementos comunes. 1. El uso abrumador de la fuerza de las armas, por lo general con armas nucleares o electrónicas. 2. El control mental de seres en el área invadida a través del uso de electroshock, drogas, hipnosis, supresión de la memoria y la implantación de memorias falsas e información falsa destinada a someter, esclavizar a la población de seres. 3. Asumir el control de los recursos naturales por la sociedad de seres invasores. 4. Esclavitud política, económica y social de la población local. Estas actividades continúan en el tiempo presente,
Todos los seres de la Tierra han sido partícipes de una o más de estas actividades en el pasado, tanto como un invasor o parte de la población invadida. No existen los santos en este universo. Muy pocos han evitado o han sido eximidos de la guerra entre seres. Los seres de la Tierra todavía son las víctimas de esta actividad que en este mismo momento. La amnesia administrada por los seres entre vidas es uno de los mecanismos de un elaborado sistema de trampas para seres creados por el viejo imperio que les impiden escapar. Esta operación está dirigida por una fuerza policial secreta, rengada e ilícita del viejo imperio, que utiliza falsas operaciones de provocación para ocultar sus actividades, para evitar ser detectados por su propio gobierno, el dominio y por las víctimas de sus actividades. Se trata de métodos de control mental desarrollados por los psiquiatras del gobierno. La Tierra es un planeta gueto. Es el resultado de un holocausto intergaláctico. Los seres han sido condenados a la Tierra, ya sea porque son demasiado locos o perversos como para funcionar como parte de cualquier civilización, sin importar lo degradada o corrupta que ésta sea, o bien son una amenaza revolucionaria al sistema social, económico y político de castas, que ha sido tan cuidadosamente construido y brutalmente impuesto en el viejo imperio. Los cuerpos biológicos están específicamente diseñados y designados como la entidad de más bajo orden en el sistema de castas del viejo imperio. Cuando un ser es enviado a la Tierra y es engañado o forzado a funcionar en un cuerpo biológico, en realidad están en una prisión dentro de una prisión. Es un esfuerzo del viejo imperio por deshacerse de forma permanente y irreversible de estos intocables. La eterna identidad, memoria y habilidades de cada ser fue borrada a la fuerza. Esta solución final fue concebida y llevada a cabo por los criminales psicópatas que están controlados por el viejo imperio. El exterminio en masa de intocables y los campos de concentración creados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial fueron revelados recientemente. Del mismo modo, los seres de la Tierra son víctimas de la erradicación espiritual y eterna esclavitud dentro de frágiles cuerpos biológicos inspirados por el mismo tipo de odio cobarde en el viejo imperio. Los recursos en la Tierra del tipo creativo están siendo continuamente torturados por los carniceros y los locos que están controlados por los operadores de la prisión del viejo imperio. Las llamadas civilizaciones de la Tierra, desde la edad de las inútiles pirámides a la edad del holocausto nuclear, han sido un desperdicio colosal de recursos naturales y un uso perverso de la inteligencia, y una opresión abierta de la esencia espiritual de cada uno de los seres de este planeta. Si las naves del dominio fueran enviadas a todos los rincones del universo en busca del infierno, su búsqueda podría terminar en la Tierra. ¿Qué mayor brutalidad puede imponérsele a cualquiera que la de borrarle la conciencia espiritual, la identidad, las capacidades y la memoria, que es la esencia de uno mismo? El dominio ha sido incapaz por el momento de rescatar los 3.000 enseres del batallón de la Fuerza Expedicionaria. Ellos están forzados a habitar cuerpos biológicos en la Tierra. Hemos sido capaces de reconocer y rastrear a la mayoría de ellos durante los últimos 8.000 años. Sin embargo, nuestros intentos de comunicación con ellos suelen ser inútiles, ya que son incapaces de recordar su verdadera identidad. La mayoría de los miembros perdidos de la Fuerza del Dominio
han seguido la progresión general de la civilización occidental, desde la India hacia Oriente Medio, después Caldea, Babilonia, hacia Egipto, a través de Achaya, Grecia, Roma, en Europa, hacia todo el hemisferio occidental y finalmente a todo el mundo. Los miembros del Batallón Perdido y muchos otros seres en la Tierra podrían ser ciudadanos valiosos para el dominio, sin incluir a aquellos que son delincuentes o viciosos pervertidos. Por desgracia, no ha habido ningún método viable concebido para liberar a los enseres de la Tierra. Por lo tanto, como una cuestión de lógica común, como así también de la política oficial del dominio, es más seguro y más razonable evitar el contacto con las poblaciones de seres de la Tierra hasta el momento en el que se puedan asignar los recursos adecuados para localizar y destruir la pantalla de fuerza y la maquinaria de la amnesia del viejo imperio, y desarrollar una terapia para restaurar la memoria de un ser. Entrevista al extraterrestre 27 del 7 de 1947. La primera sesión. La verdadera historia de la Tierra es muy extraña. Es tan absurda e increíble que nadie en la Tierra ha tenido éxito en sus intentos por investigarla. Una gran cantidad de información vital se ha perdido. Un enorme conglomerado de reliquias ilógicas y mitológicas han sido introducidas arbitrariamente. La naturaleza volátil de la Tierra misma hace que cíclicamente se oculte, mezcle y destroce toda prueba física. Estos factores combinados con la amnesia, sugestiones poshipnóticas, fachadas falsas y manipulación encubierta hacen que una reconstrucción de los orígenes de la historia de las civilizaciones de la Tierra sean prácticamente indescifrables. Cualquier investigador, no importa lo brillante que sea, está condenado a revolcarse un lodazal de supuestos improbables, hipótesis imposibles y un eterno misterio. Dado que el dominio no sufre de estas afecciones y tiene la ventaja de la memoria, la longevidad y un punto de vista externo, voy a añadir algunas de las aclaraciones a su conocimiento fragmentario de la historia de la Tierra. Estas son algunas de las fechas y acontecimientos que no se mencionan en los libros de historia de la Tierra. Estas fechas son importantes porque proporcionan alguna información sobre la influencia del viejo imperio y del dominio sobre la Tierra. Aunque he asistido a varias reuniones informativas brindadas por nuestro personal de control de misión sobre la situación general de la Tierra durante los últimos pocos cientos de años, voy a basarme principalmente en los datos recopilados en los registros capturados tras la invasión del cuartel general planetario del viejo imperio. Desde entonces, la fuerza expedicionaria del dominio ha seguido el progreso general de los acontecimientos en la Tierra. Como ya he mencionado, en algunos casos el dominio ha optado por intervenir en determinados asuntos de la Tierra con el fin de garantizar el éxito de nuestros planes de expansión a largo plazo. Aunque el dominio no tiene ningún interés en la Tierra per se, en la población de seres en este planeta, es nuestro interés garantizar que los recursos de la Tierra no sean destruidos o dañados. A tal efecto, ciertos oficiales del dominio han sido enviados a la Tierra de vez en cuando en misiones de reconocimiento para recolectar información. Sin embargo, las siguientes fechas y eventos se han extrapolado a partir de la información acumulada en los archivos de datos del dominio, al menos los que son accesibles para mí desde el centro de comunicaciones de la Estación Espacial. 208.000 a.C., establecimiento del Viejo Imperio.
cuya sede está ubicada cerca de una de las estrellas Cola de la constelación de la Osa Mayor Big Dipper de esta galaxia. Las fuerzas invasoras del Viejo Imperio conquistaron el área con armas nucleares en algún momento anterior. Después que la radiactividad disminuyó y la limpieza y la restauración se completaron, recibió la emigración de seres de otra galaxia a esta galaxia. Aquellos seres crearon una sociedad que se mantuvo hasta hace unos 10.000 años, cuando fue suprimida por el dominio. Muy recientemente, la civilización de la Tierra ha llegado a parecerse en muchos aspectos a aquella civilización. Ahora que ha quedado libre de su control inmediato, en particular la apariencia y tecnología de transporte, como aviones, trenes, barcos, motores de combustión, automóviles, así como lo que ustedes consideran arquitectura moderna y futurista, la que emula el diseño de edificios en las principales ciudades del Viejo Imperio. Antes de 75.000 años antes de Cristo, los registros del dominio contienen muy poca información acerca de las civilizaciones en las masas continentales de la Tierra de Atlanta y Lemuria. Sin embargo, sabemos que coexistieron en la Tierra más o menos al mismo tiempo. Al parecer, ambas civilizaciones fueron fundadas por los remanentes de culturas electrónicas espaciales que huyeron de sus sistemas planetarios nativos para escapar de la persecución política o religiosa. El dominio sabe que un edicto de larga data del Viejo Imperio prohibía la colonización de planetas no autorizada. Por otro lado, por lo tanto, es posible que su destrucción fuera causada por fuerzas policiales o militares que perseguían y destruían a los colonos como criminales. Aunque esta es una suposición probable, no existe evidencia concluyente que explique la completa destrucción o desaparición de estas dos civilizaciones electrónicas. Otra posibilidad es una masiva erupción volcánica submarina de la región del lago de Toba en Sumatra y el monte Krakatoa en Java. Acusó la destrucción de Lemuria. Las inundaciones causadas por la erupción afectaron a todas las masas de tierra, incluyendo las montañas más altas. Los sobrevivientes de la destrucción de la civilización de los lemures son los primitivos antepasados de los chinos. Australia y las zonas oceánicas del norte eran el centro de las civilizaciones de Lemuria. Son la fuente de las razas orientales. Ambas civilizaciones poseían conocimientos de electrónica, el vuelo y otras tecnologías comunes a las civilizaciones espaciales. Al parecer, la erupción volcánica expulsó tal cantidad de roca fundida, produciendo un vacío bajo la corteza de la Tierra, que causó que grandes áreas de masas terrestres se hundieran por debajo del nivel de los océanos. Las áreas continentales ocupadas por ambas civilizaciones fueron cubiertas con material volcánico y luego sumergidas, dejando muy poca evidencia de que alguna vez hubiera existido, excepto por las leyendas de un diluvio universal que prevalecieron en todas las culturas de la Tierra y para los sobrevivientes que generaron las razas y culturas orientales. Esa clase de explosión volcánica colosal llena la estratosfera con gases tóxicos que se esparcen alrededor del planeta. Los residuos habituales de estas erupciones volcánicas pueden fácilmente causar una lluvia que dura por 40 días y 40 noches. Debido a la contaminación atmosférica, así como al extenso periodo durante el cual la radiación del Sol es desviada hacia el espacio, causando un enfriamiento global. Ciertamente tal acontecimiento podría causar una era de hielo, la extinción de muchas formas de vida y muchos otros cambios de relativamente largo plazo que duren miles de años.
Debido a los innumerables tipos de eventos catastróficos naturales mundiales que son propios de la Tierra, este no es un planeta adecuado para ser habitado por seres. Además, ha habido cataclismos globales ocasionados y causados por seres, como el que destruyó los dinosaurios hace más de 70 millones de años. Esta destrucción fue causada por una guerra intergaláctica durante la cual la Tierra y muchas otras lunas y planetas vecinos fueron bombardeados con armas atómicas. Las explosiones atómicas causan precipitaciones atmosféricas muy parecidas a las erupciones volcánicas. La mayoría de los planetas en ese sector de la galaxia han sido desiertos inhabitables desde entonces. La Tierra no es deseable por muchas otras razones. La intensa gravedad, la atmósfera densa, inundaciones, terremotos, volcanes, los corrimientos polares, los desplazamientos continentales, los impactos meteoritos, los cambios atmosféricos, climáticos, por nombrar algunos. ¿Qué clase de civilización duradera o cultura sofisticada podría desarrollarse en este entorno? Además, la Tierra es un planeta pequeño de una estrella marginal de la galaxia. Esto hace que la Tierra esté muy aislada geográficamente de las civilizaciones planetarias más concentradas que existen hacia el centro de la galaxia. Estos hechos obvios han determinado que la Tierra puede ser utilizada exclusivamente como un jardín zoológico o botánico o para su uso actual como prisión, pero no mucho más. 30.000 años antes de Cristo, la Tierra comenzó a ser utilizada como vertedero y prisión de los seres considerados intocables, es decir, criminales disconformistas. Los seres eran capturados, encapsulados en trampas electrónicas y transportados a la Tierra desde varias partes del Viejo Imperio. Estaciones de amnesia subterráneas fueron instaladas en Marte y la Tierra en las montañas de Rwenzori en África, en los Pirineos de la península ibérica y en las estepas de Mongolia. Estos puntos de monitoreo electrónico crearon pantallas de fuerza diseñadas para detectar y capturar seres cuando estos dejan sus cuerpos al morir. Se les lava el cerebro utilizando una fuerza electrónica extrema con el fin de mantener a la población en la Tierra en estado de amnesia perpetua. Más controles de población se instalan mediante el uso de mecanismos electrónicos de control de pensamiento de largo alcance. Estas estaciones se encuentran aún en funcionamiento y son extremadamente difíciles de atacar o destruir, incluso para el dominio, que no mantendrá una fuerza militar significativa en este ámbito hasta una fecha futura. Las civilizaciones de pirámides fueron creadas intencionalmente como parte del sistema penitenciario de seres de la Tierra. La pirámide es supuestamente el símbolo de sabiduría, sin embargo, la sabiduría del Viejo Imperio en el planeta Tierra está concebida para funcionar como parte de la elaborada trampa de amnesia basada en la masa, el significado y el misterio. Estas son las antítesis de las cualidades de un ser espiritual inmortal que no tiene masa ni significado. Un ser es, por el mero hecho de pensar que es. Representa el universo físico, incluyendo objetos tales como estrellas, planetas, gases, líquidos, partículas de energía o una simple taza de té. Las pirámides eran objetos muy sólidos, al igual que todas las estructuras creadas por el Viejo Imperio. Los objetos pesados, macizos, densos, sólidos, crean la ilusión de eternidad. Los cadáveres envueltos en lino, empapadas de resina, colocados dentro de ataúdes de oro grabado y enterrados con sus posesiones terrenales en medio de símbolos crípticos, crean la ilusión de la vida eterna. Sin embargo, los símbolos densos pesados del universo físico son exactamente lo contrario de un ser. El ser
no tiene masa ni tiempo. Los objetos no duran para siempre. Un ser es para siempre. Significado. Los significados falsos impiden el conocimiento de la verdad. Las civilizaciones de pirámides de la Tierra son una ilusión fabricada. No son nada más que falsas civilizaciones urdidas por el culto misterioso del viejo imperio, llamado los hermanos de la serpiente. Los significados falsos se inventaron para crear la ilusión de una sociedad falsa, para reforzar aún más el mecanismo de amnesia entre los intentos en el sistema penitenciario Tierra. Misterio. Está construido de mentiras y medias verdades. Las mentiras causan persistencia porque alteran los hechos que se componen de fechas exactas, lugares y eventos. Cuando la verdad se sabe, una mentira no persiste. Si la verdad exacta se revela, ya no es más un misterio. Todas las civilizaciones de pirámides de la Tierra fueron cuidadosamente construidas por mentiras, capa sobre capa, hábilmente combinadas con unas pocas verdades. El culto sacerdotal del viejo imperio combinó sofisticadas matemáticas y tecnología de ópera espacial, con simbolismos y metáforas teatrales. Todas ellas son completas simulaciones de la verdad, condimentadas con el atractivo de la estética y el misterio. Los complicados rituales, alineaciones astronómicas, ritos secretos, monumentos macizos, la maravillosa arquitectura jeroglífica artísticamente delineados y los dioses, animales humanos, fueron diseñados para crear un misterio irresoluble para la población carcelaria de seres en la Tierra. El misterio desvía la atención de la verdad, que los seres han sido capturados, se les ha inducido la amnesia y fueron encarcelados en un planeta muy lejos de su hogar. La verdad es que todos y cada uno de los seres de la Tierra llegaron a la Tierra desde algún otro sistema planetario. Ni una sola persona de la Tierra es un habitante nativo. Los seres humanos no evolucionaron en la Tierra. En el pasado, la sociedad egipcia estaba dirigida por los administradores de la prisión o sacerdotes, que a su vez manipulaban a un faraón, controlando las riquezas y manteniendo a la población de recursos esclavizados física y espiritualmente. En los tiempos modernos, los sacerdotes han cambiado, pero la función es la misma. Sin embargo, ahora los sacerdotes son también presos. El misterio refuerza las paredes de la prisión. El viejo imperio teme que los seres en la Tierra puedan recuperar su memoria. Por tanto, una de las principales funciones del sacerdocio del viejo imperio es evitar que los seres de la Tierra puedan recordar lo que realmente son, cómo llegaron a la Tierra y de dónde venían. Los operadores del sistema carcelario del viejo imperio y sus superiores no quieren que algún ser recuerde quiénes lo asesinaron, lo capturaron, le robaron todas sus pertenencias y lo enviaron a la Tierra. Le provocaron esa amnesia y lo condenaron a la pena de prisión eterna. Imagine lo que podría suceder si todos los recursos en la prisión de pronto recordaran que ellos tienen el derecho de ser libres. ¿Qué pasaría si de repente se dieran cuenta de que han sido falsamente encarcelados y se levantaran todos contra los guardianes? Ellos tienen miedo de revelar cualquier cosa que se le parezca a alguna civilización de los planetas de origen de sus reclusos. Un cuerpo, una prenda, un símbolo, una nave espacial, un dispositivo electrónico que avanza o cualquier otro rastro de civilización del planeta de origen podría dispararle un recuerdo a un ser y recuperarle su memoria.
Sofisticadas tecnologías de entrampamiento y esclavización que fueron desarrolladas durante millones de años en el Viejo Imperio se han aplicado en los seres en la Tierra, con la intención de crear una falsa fachada de la prisión. Todas estas fachadas se instalaron en la Tierra al mismo tiempo. Cada pieza es una parte totalmente integrada al sistema penitenciario. Esto incluye una religión confusa, sin sentido, de doble discurso. Cada civilización de pirámides utiliza esto como parte de un mecanismo de control para mantener a la población esclavizada por la fuerza, por el miedo y la ignorancia. El embrollo indescifrable de la información irrelevante, diseños geométricos, cálculos matemáticos, alineamientos astronómicos, son parte de una falsa espiritualidad basada en objetos sólidos, en lugar de en espíritus inmortales, con el fin de confundir y desorientar al ser de la Tierra. Cuando el cuerpo de una persona moría, estos eran enterrados con sus posesiones terrenales, incluido su antiguo cuerpo envuelto en lino, para mantener su alma, o Ka, después de la muerte. Un ser no tiene alma, un ser es un alma. En el planeta hogar de un ser, sus posesiones materiales no se perdían, ni eran robadas o olvidadas cuando un ser moría o abandonaba el cuerpo. Un ser podía regresar y reclamar las posesiones. Sin embargo, si el ser tiene amnesia, no recordará tener ninguna posesión, y así los gobiernos, las compañías, los seguros, los banqueros, miembros de la familia y otros buitres pueden recoger sus pertenencias limpias sin temor a represalias de los muertos. La única razón de estos significados falsos es la de inculcar la idea de que un ser no es un espíritu, sino un objeto físico. Esto es una mentira, es una trampa para un ser. Innumerables personas han pasado horas interminables tratando de resolver el rompecabezas de Egipto y otras civilizaciones del Viejo Imperio. Estos son rompecabezas hechos de piezas que no encajan. Una pregunta expresa su propia respuesta. ¿Cuál es el misterio de Egipto y otras culturas pirámides? El misterio. Desde 15.000 años antes de Cristo, las fuerzas del Viejo Imperio supervisaron la construcción de una operación de minería hidráulica en la cordillera de los Andes, en la actual Bolivia, cerca del lago Titicaca, el lago de piedras de estaño, en Tiwanaku, incluyendo la construcción del macizo completo de edificios de piedra tallada, conocido como Kalasaya, y su Puerta del Sol, a una altitud de casi 4.300 metros. 11.600 a.C. El eje polar de la Tierra se desplazó hacia una zona marítima. La última era de hielo llegó, al fin, abruptamente. Cuando las capas de hielo polar se derritieron, el nivel del mar subió, sumergiendo grandes áreas de masas continentales de la Tierra. Los últimos vestigios de la Atlántida y Lemuria fueron cubiertos por el agua. En las Américas, Australia y las regiones del Ártico se produjeron extinciones masivas de animales debido al desplazamiento polar. 10.450 a.C. Los planes para la construcción de la Gran Pirámide de Giza fueron hechos por un ser del Viejo Imperio, llamado Tot. Los 4 conductos de ventilación de la pirámide apuntan precisamente a las principales estrellas en el Viejo Imperio, vistas desde Giza en este año. La alineación de las pirámides de Giza en el suelo se corresponde perfectamente con la alineación de la constelación de Orión en el cielo vista desde Giza en relación con el Nilo, como la representación terrenal de la Vía Láctea en el cielo. 10.400 a.C.
Según el historiador de la Tierra, Heródoto, registros de la civilización en ruinas de la Atlántida que contienen tecnología y electrónica y otras tecnologías de esa sociedad fueron enterrados en una cripta debajo de las patas de la Esfinge. El historiador griego escribió que esto fue lo que le dijeron algunos de sus amigos que eran sacerdotes de Anu, el dios sumerio, en la ciudad egipcia de Heliópolis. Sin embargo, es muy poco probable que cualquier rastro de una civilización electrónica hubiera sido dejado intacto en la Tierra por los administradores del sistema penitenciario del Viejo Imperio. 8212 a.C. Los Veda o himnos védicos son un conjunto de himnos religiosos que se introdujeron en las sociedades de la Tierra. Estos se transmitieron por tradición oral, memorizados de generación en generación. El himno al niño amanecer incluye una idea llamada el ciclo del universo físico, la creación, crecimiento, conservación, el deterioro y la muerte, o la destrucción de la energía y la materia en un espacio. Estos ciclos producen el tiempo. El mismo conjunto de himnos describe la teoría de la evolución. He aquí un tremendo cúmulo de conocimientos que contiene una gran parte de la verdad espiritual. Lamentablemente, han sido incorrectamente evaluados por los seres humanos y además alterados por los sacerdotes con la mentira y la inversión de los hechos, que son una trampa, cazabobos, para evitar que alguien utilice la sabiduría para descubrir, de alguna manera, escapar del planeta prisión. 8050 a.C. La destrucción del planeta sede del gobierno del Viejo Imperio en esta galaxia. Este fue el final del Viejo Imperio como entidad política en la galaxia. Sin embargo, dado el enorme tamaño del Viejo Imperio, le llevará al dominio muchos miles de años conquistarlo por completo. La inercia de los sistemas político, económico y cultural del Viejo Imperio seguirá existiendo durante algún tiempo más. Sin embargo, los restos de la flora espacial del Viejo Imperio en el sistema solar de la Tierra fueron destruidos finalmente en el 1230 después de Cristo. Además, los agentes del Viejo Imperio que dirigían el funcionamiento de la cárcel de la Tierra, hubo otros seres del Viejo Imperio que vinieron a la Tierra. Como la Tierra ya no estaba bajo el control del Viejo Imperio, después de su derrota a manos de las fuerzas del dominio, no había ninguna fuerza policial que controlara a los renegados militares. Piratas espaciales, mineros, comerciantes y empresarios que vinieron a la Tierra para explorar los recursos del planeta para beneficio personal y muchas otras razones nefastas. Por ejemplo, la historia de la Tierra, de acuerdo con el pueblo judío, describe a los Nephilim. El capítulo 6 del libro del Génesis escribe el origen de los Nephilim. Y aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y sus hijas nacieron de ellos, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí las mujeres que ellos quisieron. Los Nephilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, y cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, a ellas estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El antiguo pueblo judío, que describió el libro de la historia llamado el Antiguo Testamento, eran esclavos, pastores, recolectores. Cualquier tecnología moderna, incluso una simple linterna, sería vista como asombrosa, milagrosa para ellos. Ellos le atribuyeron cualquier fenómeno o tecnología inexplicable el carácter de la obra de un dios. Por desgracia, este comportamiento es universal entre todos los seres que han recibido amnesia y no recuerdan sus propias experiencias.
capitación, tecnología, personalidad o identidad. Obviamente, si eran hombres y se aparearon con mujeres de la tierra, no eran hijos de Dios. Eran seres que habitaban cuerpos biológicos con el fin de aprovecharse de la situación política del viejo imperio o simplemente para disfrutar de las sensaciones físicas. Ellos establecieron pequeñas colonias propias en la tierra más allá del alcance de las autoridades policiales y fiscales. Coincidentemente, uno de estos delitos más graves que un ser podría cometer en el viejo imperio era la violación de las normativas fiscales. Los impuestos de la renta se utilizaban como un mecanismo de esclavitud y castigo en el viejo imperio. El más mínimo error en una declaración fiscal transformaba a un ser en intocable, lo que le seguía su encarcelamiento en la tierra. 6750 a.C. Otras civilizaciones de pirámides fueron creadas por el viejo imperio. En la tierra, estas se establecieron en Babilonia, Egipto, China, Mesopotamia. El área mesopotámica disponía de instalaciones de servicio, estaciones de comunicaciones, puertos espaciales y exploraciones de canteras para estas civilizaciones falsas. Taf fue el nombre dado al primero de una sucesión de administradores del viejo imperio, que se presentaron a la población de la tierra como gobernantes divinos. La importancia de Taf se suele entender cuando se sabe que la palabra Egipto es una deformación de la frase griega Hek-Ka-Taf, o casa del espíritu de Taf. Taf fue apodado el urbanizador. Él era un ingeniero de construcción y su sumo sacerdote recibió el título de gran líder de artesanos. Taf era también el dios de la reencarnación en Egipto. Él originó la ceremonia de apertura de la boca que practicaban los sacerdotes en los funerales para liberar las almas de sus cuerpos. Por supuesto, cuando las almas eran liberadas, éstas eran nuevamente capturadas y se les administraba amnesia, y eran reenviadas al resto de la tierra. Los así llamados gobernantes divinos que siguieron a Pat en la tierra fueron conocidos por los egipcios como Neter, que significa guardianes vigilantes. Su último símbolo era la serpiente y el dragón, que representa una orden secreta del viejo imperio llamada los hermanos de la serpiente. Los ingenieros del viejo imperio usaron herramientas de corte de ondas de luz altamente concentradas para esculpir y excavar bloques de piedra de forma rápida. También utilizaron campos de fuerza y naves espaciales para levantar y transportar bloques de piedra que pesaban cientos o miles de toneladas cada uno. La implantación de algunas de estas estructuras se encontrará que tienen un significado geodésico y astronómico en relación con varias estrellas en esta región galáctica. Los edificios son toscos y poco prácticos en comparación con los estándares edificios de la mayoría de los planetas. Como ingeniero del dominio puedo dar fe de que estructuras improvisadas como esas nunca pasarían una inspección de un planeta en el dominio. Bloques de piedra, como los utilizados en las civilizaciones de pirámides, todavía pueden verse parcialmente excavados en las canteras de piedra en Oriente Medio y en otros lugares. La mayoría de las estructuras fueron escenografías, construidas precipitadamente, al igual que las falsas fachadas de un pueblo del oeste, en el set de una película. Ellas parecen ser reales y tienen algún uso o valor, sin embargo no tienen ningún valor real, no tienen propósito útil. Las pirámides y todos los demás monumentos de piedra erigidos por el viejo imperio podrían ser llamados monumentos al misterio. ¿Por qué razón habría alguien de desperdiciar tantos recursos para la construcción de tantos edificios inútiles?
para crear una ilusión misteriosa. El hecho del asunto es que cada uno de los gobernantes divinos fueron seres que sirvieron como agentes del viejo imperio. No eran ciertamente divinos, aunque fueron seres. 6248 a.C. El comienzo de la guerra activa entre los comandos espacial del dominio y los restos de los supervivientes de la flota espacial del viejo imperio en este sistema solar, que duró cerca de 7500 años. Todo comenzó cuando se estableció una instalación en las montañas del Himalaya por un batallón de los 3000 oficiales y miembros de la tripulación de la fuerza expedicionaria del dominio. La instalación no fue fortificada, ya que el dominio no era consciente de que el viejo imperio mantenía la Tierra como planeta prisión. La instalación del dominio fue atacada y destruida por fuerzas espaciales del viejo imperio, que continuaron operando en este sistema solar de la Tierra. Los seres del batallón del dominio fueron capturados, llevados a Marte, se les indujo amnesia y fueron enviados de vuelta a la Tierra para habitar cuerpos biológicos humanos. Todavía hoy están en la Tierra. 5965 a.C. Las investigaciones sobre la desaparición de las fuerzas del dominio en este sistema solar llevaron al descubrimiento de bases del viejo imperio en Marte y en otros lugares. El dominio tomó el planeta Venus como una exposición defensiva contra las fuerzas espaciales del viejo imperio. Las fuerzas expedicionarias del dominio también estudiaron formas de vida sobre Venus, que tiene una atmósfera muy densa, caliente y pesada, de nubes de ácido sulfúrico. Hay pocas formas de vida en la Tierra que puedan soportar el medio ambiente atmosférico, como el de Venus. El dominio también estableció instalaciones secretas en las estaciones espaciales en el sistema solar de la Tierra. Este sistema solar tuvo un planeta que se destruyó y fragmentó en el cinturón de asteroides. Proporciona una plataforma de baja gravedad muy útil para el despliegue y el aterrizaje de las naves espaciales. Es utilizada como una escala galáctica entre la Vía Láctea y las galaxias vecinas. No hay ningún planeta en este extenso de la galaxia que pueda servir de punto de entrada para la llegada de transportes y otras naves, pero este planeta fragmentado resulta una estación espacial muy ideal. Como resultado de nuestra guerra contra el viejo imperio, esta zona del sistema solar es ahora una valiosa posesión del dominio. 3450 a 3100 a.C. La intervención de los asuntos de la Tierra por los operarios o dioses divinos del viejo imperio está interrumpida en ese momento por las fuerzas del dominio. Ellos se vieron obligados a sustituirlos por gobernantes humanos. La primera dinastía de faraones humanos que unió al Alto y al Bajo Egipto se inició con el mando de un faraón que casualmente fue llamado Men, hombres en inglés. Fundó la ciudad capital llamada Men-Nefer, es decir, la belleza del hombre, en Egipto. Allí comenzó la primera sucesión de 10 de los faraones humanos y un periodo de 350 años de caos que siguió las filas administrativas del viejo imperio. 3200 a.C., como mencioné anteriormente, durante este periodo la Tierra estuvo bajo ataque entre las fuerzas del dominio y las del viejo imperio. Por supuesto, esto no tiene ningún sentido para los arqueólogos o historiadores de la Tierra, porque la época egipcia fue un periodo de ópera espacial, ya que los historiadores de la Tierra tienen amnesia y dan por sentado que se trató solamente de un periodo religioso. Además, porque la tecnología y las civilizaciones instaladas en la Tierra durante este periodo fueron preenvasadas. Ellas no evolucionaron en la Tierra. Por supuesto, no hay evidencia en ningún lugar de la Tierra de una transición evolutiva
que hubiera dado lugar a las sofisticadas matemáticas, lenguaje, escritura, religión, arquitectura, tradiciones culturales en Egipto o en cualquiera de las civilizaciones de las pirámides. Estas culturas, con todos los detalles de todos los tipos de cuerpos, racial, peinados, maquillaje, rituales, códigos morales y demás, simplemente aparecieron como paquetes completamente integrados. La evidencia física sugiere que todas las pruebas de la intervención del dominio o de las fuerzas del viejo imperio o cualquier otra actividad extraterrestre han sido curiosamente limpiadas a fin de no crear sospechas. Las fuerzas del viejo imperio no quieren que los seres de la Tierra sospechen que han sido capturados, trasplantados a la Tierra y sometidos al lavado de cerebro. Así, los historiadores de la Tierra continúan suponiendo que los sacerdotes egipcios no tenían armas de rayos y otras tecnologías del viejo imperio, y creen que nada estaba pasando en la Tierra, a excepción de algunos sacerdotes caminando por ahí diciendo amén, como siguen diciendo los cristianos. 3172 a.C. El diseño de la red astronómica que une los yacimientos mineros clave y edificios astronómicos de los dioses en la cordillera de los Andes, como Tiahuanaco, Cuzco, Quito, las ciudades de Ollantaytambo, Machu Picchu, Pachacamac para la explotación minera de metales raros como el estaño para la fabricación de bronce. Los metales eran la propiedad de los dioses, por supuesto. Una gran variedad de las explotaciones mineras se llevaron a cabo en la Tierra en ese momento. Debido a la guerra entre las fuerzas del viejo imperio y el dominio, aquellos mineros tallaron algunas esculturas de sí mismos. En ellas se los ve usando cascos mineros. La escultura de Ponce Estela en el patio hundido del templo de Kalasaya es una representación cruda de un trabajador llevando una herramienta electrónica emisora de ondas de luz para cortar la piedra, enfundada en su estuche. El viejo imperio también ha mantenido operaciones mineras en planetas por toda la galaxia por un tiempo muy largo. Los recursos minerales de la Tierra son ahora propiedad del dominio. 2450 a.C. La Gran Pirámide y el complejo de pirámides cerca del Cairo fueron finalizados. Una inscripción hecha por los administradores del viejo imperio se puede ver en los llamados textos de la pirámide. Los textos dicen que la pirámide fue construida bajo la dirección de Tot, el hijo de Pat. Por supuesto, nunca hubo un rey enterrado en la cámara, ya que las pirámides no han sido destinadas a ser utilizadas como cámaras funerarias. La Gran Pirámide se encuentra precisamente en el centro exacto de todas las masas de la Tierra, como se ve desde el espacio. Obviamente, tales mediciones precisas requieren de la perspectiva aérea y una vista de los continentes terrestres desde el espacio. Cálculos puramente matemáticos del centro geodésico de los continentes de la Tierra no podrían ser realizados de otra forma. Se construyeron conductos dentro de las pirámides para alinearse con la configuración de las estrellas en la constelación de Orión, Can Mayores, Canis Major y específicamente Sirio. Los ejes también están alineados con la Osa Mayor, donde existía el planeta natal del viejo imperio. Además, Al-Niktak, Draco, constelación del dragón, Alfa y la Osa Menor Beta. Estas estrellas son cada uno de los sistemas claves en el viejo imperio, desde que los seres fueron traídos a la Tierra y depositados como objetos de descarte. La configuración de todas las pirámides de la meseta de Giza intenta crear una imagen espejo en la Tierra, del sistema solar y ciertas constelaciones del viejo imperio.
2181 a.C. Min se convirtió en el dios de la fertilidad de Egipto. El Esser, también conocido como Pan, fue también un dios griego. Min o Pan fue un Esser que de alguna manera logró escapar del sistema de la amnesia del viejo imperio. 2160 a 2040 a.C. Una de las consecuencias de la intensificación de la batalla entre las fuerzas del dominio y las del viejo imperio fue el control de los gobernantes divinos. Fue roto en ese momento. Ellos finalmente dejaron Egipto y regresaron a los cielos. Por así decirlo, en su derrota, seres humanos tomaron el papel rector como faraones. El primer faraón humano trasladó la ciudad de la capital de Egipto de Memphis, era Cleópolis. 1500 a.C. Esta es la fecha de la destrucción de la Atlántida, dada por los sumos sacerdotes egipcios Xenopis de Heliópolis y Sonchis de Sais, el sabio griego Solón. Los sacerdotes de Anu indicaron que el área mediterránea fue invadida por atlantes por ese mismo tiempo. Por supuesto, estas personas no eran del antiguo continente de la Atlántida en el Océano Atlántico, que existió más de 70.000 años antes. Estos eran refugiados de la civilización minoica en Creta que escapaban de la erupción volcánica y los maremotos del monte Tera que destruyó su civilización. Las referencias de la Atlántida de Platón fueron tomadas de los escritos del filósofo griego Solón, quien recibió la información del sacerdote egipcio que llamó a la Atlántida Kepchu, que también fue el nombre egipcio para el pueblo de Creta. Algunos de los supervivientes de la catástrofe volcánica minoica pidieron ayuda a Egipto, ya que ambas eran las únicas civilizaciones de alta cultura en la zona mediterránea de la época. 1351 a 1337 a.C. La fuerza expedicionaria del dominio libró una guerra activa de conquista religiosa contra el misterio culto egipcio, llamado el sumo sacerdote de Amón, también conocido como los hermanos de la serpiente del viejo imperio. Durante este tiempo el faraón Akenatón abolió el sacerdocio de Amón y trasladó la capital de Egipto desde Tebas a la nueva ubicación de Amarna, en el centro exacto geodésico de Egipto. Sin embargo, este plan para derrocar al control religioso del viejo imperio fue rápidamente echado a perder. En 1193 a.C., en el cercano Oriente y Acaya, los griegos y los troyanos lucharon por la supremacía, que terminó con la destrucción de Troya como el final de la guerra de Troya. Durante este mismo tiempo, se estaba librando otra guerra en el espacio del sistema solar entre dos fuerzas por el control de las estaciones espaciales de los alrededores de la Tierra. En ese periodo de 300 años hubo una muy violenta resistencia a las fuerzas del dominio por parte de fuerzas remanentes del viejo imperio. Sin embargo, no duró demasiado, ya que es inútil rendirse al dominio. 850 a.C. Homero, el poeta griego ciego, escribió las historias Los dioses como tomadas con modificaciones a partir de fuentes previas basadas en textos védicos, textos sumerios, la mitología babilónica y egipcia. Sus poemas, así como muchos otros mitos del mundo antiguo, son descripciones muy precisas de las hazañas de seres de la Tierra que fueron capaces de evitar las operaciones de amnesia del viejo imperio y funcionar sin cuerpos biológicos. 700 a.C.
Los himnos védicos fueron traducidos por primera vez en la lengua griega. Este fue el comienzo de una revolución cultural en la civilización occidental que ha transformado las crudas y brutales culturas tribales en repúblicas democráticas basadas en una conducta más razonable. 638 a 559 a.C. Solón, el sabio de Grecia, informó de la existencia de la Atlántida. Esta era información que recibió de los sumos sacerdotes del viejo imperio. Xenofis de Heliópolis, Sonchis de Sais, con quienes estudió en Egipto. 630 a.C. Zoroastro creó prácticas religiosas en Persia, alrededor de un ser llamado Ahura Mazda. Este fue otro de los muchos y cada vez más numerosos dioses monoteístas creados por los operarios del dominio para desplazar a la panoplia de dioses del viejo imperio. 604 a.C. Lao Tse, un filósofo que escribió un pequeño libro llamado El Camino, fue un ser de gran sabiduría que se sobrepuso a los efectos de la maquinaria hipnosis amnesia del viejo imperio y escapó de la tierra. Su comprensión de la naturaleza de un ser debe haber sido muy buena para lograr esto. Según la leyenda común, su última vida como ser humano la pasó en un pequeño pueblo de China. Contempló la esencia de su propia vida, al igual que Gautama Siddhartha, se enfrentó a sus propios pensamientos y vidas pasadas. De este modo, recuperó algo de su propia memoria, su capacidad e inmortalidad. Como un hombre viejo, decidió dejar el pueblo e ir a la selva para partir de su cuerpo. El guardia de la puerta del pueblo lo detuvo y le pidió que escribiera su filosofía personal antes de irse. Aquí un pequeño extracto de los consejos que dejó sobre el camino para redescubrir su propio espíritu. El que mire no lo verá, el que escuche no lo oirá, el que tantee no lo alcanzará. La no entidad amorfa es la inmóvil fuente del movimiento. La esencia infinita del espíritu es la fuente de la vida. Espíritu es uno mismo. Las paredes forman y sostienen una habitación. Sin embargo, el espacio entre ellas es más importante. Una olla se forma de barro. Sin embargo, el espacio formado en ella es más sutil. La acción es causada por la fuerza de la nada en algo, así como la nada del espíritu es la fuente de toda forma. Se sufre grandes aflicciones porque uno tiene un cuerpo. Sin un cuerpo, ¿qué aflicciones podría sufrir? Cuando uno se preocupa más por el cuerpo que por su propio espíritu, uno se convierte en el cuerpo y pierde el camino del espíritu. El yo, el espíritu, crea la ilusión. La ilusión del hombre es que la realidad no es una ilusión. Aquel que crea ilusiones y las hace más reales que la realidad sigue el camino del espíritu y encuentra el camino del cielo. 593 a.C. La historia del Génesis escrita por el pueblo judío describe a ángeles e hijos de Dios apareándose con mujeres en la tierra, a quienes les engendraron hijos. Estos eran probablemente renegados del viejo imperio. También pueden haber sido piratas espaciales o comerciantes de un sistema fuera de la galaxia que vinieron a adueñarse de recursos minerales o hacer contrabando de drogas. El dominio ha estado observando que en la Tierra hay muchos visitantes de planetas y galaxias vecinas.
pero rara vez se detienen a vivir aquí. ¿Qué clase de seres querrían vivir en un planeta a presión si no están obligados a hacerlo? El mismo libro también cuenta la historia de un hombre llamado Ezequiel, que fue testigo del aterrizaje de una nave espacial o aérea cerca del río Kebar en Caldea. Su descripción del artefacto utiliza un lenguaje técnico muy arcaico. Sin embargo, se trata de una descripción muy precisa de una nave exploradora del Viejo Imperio. Es similar a los vimanas que fueron vistos por los pueblos que habitaban la base del Himalaya. Su relato del Génesis menciona también que Jehová diseñó cuerpos biológicos para que vivieran 120 años en la Tierra. Los organismos biológicos en la mayoría de los planetas clase 7 Sol tipo 12 suelen ser diseñados para durar un promedio de unos 150 años. Los cuerpos humanos en la Tierra solo duran alrededor de la mitad. Sospechamos que esto se debe a que los administradores de la prisión han alterado el material biológico de los cuerpos humanos en la Tierra para que estos mueran con más frecuencia, para que los seres que habitan en ellos se reciclen a través del mecanismo de amnesia con mayor frecuencia. Cabe señalar que gran parte del Antiguo Testamento fue escrito durante la cautividad de los judíos que fueron esclavizados en Babilonia, que estaba fuertemente controlada por sacerdotes del Viejo Imperio. El libro introduce una falsa sensación de tiempo y un falso concepto del origen de la creación. La serpiente es el símbolo del Viejo Imperio. Aparece en el comienzo de su historia de la creación, o como dicen los griegos, Génesis, y es la causa de la destrucción espiritual de los primeros seres humanos que son metafóricamente representados por Adán y Eva. El Antiguo Testamento, claramente influenciado por las fuerzas del Viejo Imperio, da una detallada descripción de los seres siendo introducidos en cuerpos biológicos en la Tierra. Este libro también describe muchas de las actividades de lavado de cerebro del Viejo Imperio, incluyendo la instalación de falsos recuerdos, mentiras, supersticiones y los mandamientos para olvidar, y toda clase de trucos y trampas diseñadas para mantener a los seres en la Tierra. Lo más importante es que destruye la conciencia de que los seres humanos son seres espirituales, inmortales. 580 a.C. El oráculo de Delfos fue un templo en una red de muchos templos oráculo. Cada templo era un centro de comunicaciones. Los sacerdotes del Viejo Imperio designaban a un dios local para cada templo. Cada uno de los templos en esa red se encuentra precisamente ubicado en intervalos de 5 grados de latitud desde la ciudad capital de Tebas, por toda la zona del Mediterráneo hasta el norte del mar Báltico. Los santuarios sirvieron, entre otras cosas, como una grilla para albergar balizas electrónicas más tarde llamadas ónfalos. La disposición de la cuadrícula de los sitios del oráculo solo puede verse a kilómetros sobre la Tierra. La red original de balizas de comunicación electrónicas se desactivó cuando el sacerdocio se dispersó y fueron sustituidas por piedras talladas. El símbolo del sacerdocio del Viejo Imperio es una pitón, un dragón o serpiente. Se le llamó el dragón de la tierra en Delfos, que siempre es representado en esculturas y en pinturas de servientes y vasijas. En la mitología griega, el guardián de la piedra Ónfalus en el templo de Delfos fue un oráculo que se llamaba Pitón, la serpiente. Ella fue un ser que fue conquistada por un dios llamado Apolo. Él la sepultó debajo de la piedra Énfalos. Este es un caso de un dios fundado su templo sobre la tumba de otro. Este es un eufemismo muy acertado para describir las fuerzas del dominio que detectaron y desbarataron la red de templos del Viejo Imperio en la Tierra. Este fue uno de los golpes mortales a la fuerza del Viejo Imperio en el sistema solar
de la Tierra. 559 a.C. El oficial al mando del batallón del dominio que se perdió en 5965 a.C. fue detectado y localizado por un grupo de búsqueda enviado a la Tierra por la fuerza expedicionaria del dominio. Él se encarnó como Cirio II de Persia durante ese tiempo. Un sistema único de la organización fue utilizado por Ciro II y los miembros de este batallón que lo siguieron desde la India a través de su progresión de vidas humanas en la Tierra. En parte, les permitió construir el imperio más grande de la historia de la Tierra en esa fecha. El grupo de búsqueda del dominio que lo localizó viajó alrededor de la Tierra en busca del batallón perdido por varios miles de años. El grupo estaba formado por 900 oficiales del dominio divididos en equipos de 300 cada uno. Un equipo buscó en la Tierra, otro buscó en los océanos y el tercer equipo se ocupó del espacio que rodea la Tierra. Hay muchos informes realizados por diversas civilizaciones humanas sobre sus actividades, las que, por supuesto, no eran entendidas por los humanos. El grupo de búsqueda del dominio ideó una amplia variedad de dispositivos electrónicos de detección necesarios para realizar un seguimiento de la firma electrónica o longitud de onda de cada uno de los miembros del batallón desaparecido. Algunos fueron usados en el espacio, otros en la Tierra, y dispositivos espaciales fueron inventados para detectar seres bajo el agua. Uno de estos dispositivos electrónicos de detección fue descrito como un árbol de la vida. El dispositivo es literalmente una herramienta diseñada para detectar la presencia de vida, que es un ser. Este era un generador de una gran pantalla electrónica, diseñada para permear amplias áreas. Para los humanos antiguos de la Tierra, este se parecía a una especie de árbol, ya que estaba compuesto por una red entrelazada de generadores y receptores de campo electrónico. El campo electrónico detecta la presencia de un ser, ya sea que el ser esté ocupando un cuerpo o se encuentre fuera de este. Una versión portátil de este dispositivo de detección fue llevada por cada uno de nuestros miembros del grupo de búsqueda del dominio. Tallas de piedra en Sumeria muestran seres alados con instrumentos en forma de piña para escanear los cuerpos de los seres humanos. También muestran las baterías de alimentación del escáner, las que se representaban como canastas estipilizadas o baldes de agua transportados por seres alados con cabezas de águila. Los miembros de la unidad aérea del grupo de búsqueda del dominio liderados por Ahura Mazda eran conocidos como los dioses alados. Según la interpretación humana, a lo largo de la civilización persia, hay una gran cantidad de bajos relieves tallados en piedra que representan a las naves espaciales con alas que denominaban Farabahar. Los miembros de la unidad acuática del grupo de búsqueda del dominio fueron denominados Oannes por los seres humanos locales. Tallas de piedra, como los así llamados Oannes, los representan vistiendo trajes de buceo plateados. Ellos vivieron en el mar y fueron vistos por la población humana como hombres disfrazados de peces. Algunos miembros del batallón perdido fueron encontrados en los océanos habitando cuerpos de delfines o ballenas. En tierra firme, los miembros del grupo de búsqueda del dominio fueron conocidos como Anunnaki por los sumerios y como Nephilim en la Biblia. Por ejemplo, por supuesto, su verdadera misión y actividades nunca fueron revelados al Homo sapiens. Sus actividades han sido encubiertas deliberadamente. Por lo tanto, las historias humanas y leyendas sobre los Anunnaki y los otros miembros de los grupos de búsqueda del dominio no han sido entendidos y fueron muy mal interpretados. En ausencia de datos precisos y completos,
Cualquier observador de un fenómeno supondrá o creará hipótesis de explicaciones en un intento de encontrarle sentido a la información. Por lo tanto, aunque la mitología y la historia podrían estar basadas en eventos reales, estos están del mismo modo plagados de malentendidos y evaluaciones malinterpretadas de la información, embellecida además con suposiciones, teorías e hipótesis que son falsas. La unidad espacial de la Fuerza Expedicionaria al Dominio se muestra volando en un disco alado. Esta es una alusión al poder espiritual de los seres, como así también a la nave espacial utilizada del Grupo de Búsqueda del Dominio. El comandante del batallón perdido, conocido como Cirio II, fue un ser que fue considerado como un mesías en la Tierra, tanto por los judíos como por los musulmanes. En menos de 50 años estableció una filosofía altamente ética, humanitaria, que impregnó todas las civilizaciones occidentales. Sus conquistas territoriales, organización de personas y proyectos de edificios monumentales no tienen precedentes ni antes ni después. Tales logros radicales en un corto periodo de tiempo solo pudieron haber sido alcanzados por un líder y un equipo de oficiales capacitados, pilotos, ingenieros y miembros de la tripulación de la unidad de dominio, funcionando en equipo que había sido entrenado y habían trabajado juntos durante miles de años.